Hola amigos y amigas de Universo, Mitos y Leyendas. Bienvenidos una vez más a este espacio donde la historia, el misterio y las grandes enseñanzas de la mitología griega cobran vida. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el origen de Perseo, uno de los héroes más valientes e importantes del mundo antiguo. Vamos a descubrir cómo una aterradora profecía cambió para siempre el destino de toda una familia real y dio inicio a una de las leyendas más fascinantes de todos los tiempos. Así que prepárense, pónganse cómodos y quédense hasta el final, porque esta historia está llena de giros inesperados. Y por supuesto, recuerden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras épicas historias. Comenzamos. Nuestra aventura empieza hace mucho tiempo, en la próspera y poderosa ciudad de Argos, gobernada por el rey Acricio. Acricio era un hombre que lo tenía casi todo: riqueza, poder y el respeto de su pueblo. Sin embargo, vivía con una sombra constante en su corazón, una profunda preocupación que lo atormentaba día y noche. No tenía un hijo varón que pudiera heredar su trono y continuar su linaje. Su única descendencia era su hija, la princesa Dánae, una joven de extraordinaria belleza y un corazón tan bondadoso como su rostro. Desesperado por asegurar su sucesión, Acricio agotó todas las opciones a su alcance. Visitó los templos más sagrados, realizó innumerables sacrificios a los dioses y consultó a los adivinos más sabios del reino, buscando una señal, una respuesta que calmara su ansiedad, pero ninguna solución aparecía. Como último recurso, emprendió un largo y difícil viaje al lugar más sagrado de toda Grecia, el oráculo de Delfos. Allí, en el templo de Apolo, esperaba recibir una promesa de prosperidad, la noticia de que un hijo varón llegaría a su vida. Pero los dioses, a menudo caprichosos, tenían otros planes. La sacerdotisa, envuelta en los vapores sagrados del templo, le entregó un mensaje que no solo no calmó sus miedos, sino que los multiplicó hasta el infinito. Las palabras del oráculo helaron su sangre y resonaron en su mente como una sentencia de muerte. Acricio, no tendrás un hijo que herede tu reino, pero tu hija Dánae sí tendrá un hijo, y ese hijo, tu propio nieto, será quien cause tu caída y tu muerte. El rey quedó paralizado, sin aliento. El eco de la profecía se clavó en su alma como un puñal. ¿Cómo era posible? Su propio nieto, la sangre de su sangre, sería el instrumento de su fin. Aturdido y con el corazón lleno de pánico, Acricio regresó a Argos. La profecía se había convertido en una obsesión, una sombra que lo seguía a todas partes, cada día que pasaba. El miedo a que el destino se cumpliera lo consumía, llevándolo a la locura. El miedo de Acricio, ahora convertido en un terror irracional, lo empujó a tomar una decisión tan drástica como cruel. Si quería evitar la profecía, debía asegurarse de que su hija Dánae nunca tuviera un hijo. Para ello, ordenó a sus mejores artesanos construir una estructura única y terrible, una cámara subterránea o una torre hecha completamente de bronce. Este lugar era una prisión impenetrable, sin puertas ni ventanas, con una sola y pequeña abertura en el techo que apenas dejaba pasar un resquicio de luz solar y aire. Allí, en esa celda fría y solitaria, encerró a su propia hija, la hermosa Dánae, aislándola del mundo exterior y, sobre todo, de cualquier contacto con un hombre. Acricio creía, en su desesperación, que con esta medida podría burlar al destino, que podría mantener a su hija virgen para siempre y así evitar el nacimiento del niño que estaba destinado a matarlo. Estaba convencido de que su ingenio humano era más fuerte que la voluntad de los dioses. Pero hay algo que los reyes y mortales del mundo antiguo olvidaban constantemente. Ningún muro, por más grueso que fuera, ninguna prisión, por más segura que pareciera, podía detener a los poderosos dioses del Olimpo. Y en este caso, quien puso su divina mirada sobre la solitaria y afligida Dánae no fue otro que Zeus, el rey de los dioses y padre de la humanidad. Desde las alturas del Olimpo, Zeus observó a la joven princesa, cautivado no solo por su incomparable belleza,
sino también por la nobleza y la pureza de su corazón, que brillaban incluso en la oscuridad de su encierro. Decidido a unirse a ella, Zeus ideó una forma de burlar la vigilancia de Acrisio y entrar en la cámara de bronce. Se transformó en una espectacular y deslumbrante lluvia de oro. Las finas y cálidas gotas doradas se filtraron a través de la pequeña abertura del techo, cayendo suavemente sobre Danae. De esta forma tan poética y divina, Zeus se unió a la princesa, y de esa unión, Danae quedó embarazada del hijo del dios más poderoso del Olimpo. El tiempo pasó en la soledad de la torre. Danae sintió como una nueva vida crecía en su interior, una prueba del amor divino que había recibido. Finalmente, dio a luz a un bebé sano, fuerte y con un brillo especial en sus ojos, como si la luz de su Padre Celestial lo acompañara. Con todo el amor de una madre, lo llamó Perseo. El llanto de un bebé es un sonido difícil de ocultar. Pronto, los sirvientes que llevaban comida a Danae escucharon los pequeños gemidos que provenían del interior de la cámara de bronce. Aterrados, corrieron a avisar al rey Acrisio. El rey, incrédulo y furioso, corrió hacia la prisión, ordenó que la abrieran y se encontró con la escena que tanto había temido: su hija Danae, acunando en sus brazos a un bebé recién nacido. Con una mezcla de valentía y temor, Danae le contó la verdad. Le explicó que el padre del niño no era un mortal, sino el mismísimo Zeus, quien la había visitado en forma de lluvia de oro. Pero la mente de Acrisio, envenenada por el pánico, era incapaz de creer en milagros divinos. Para él, solo existía una realidad. La profecía seguía viva, y ese niño era la encarnación de su propia muerte. A pesar de su terror, Acrisio no se atrevió a matar directamente a su hija y a su nieto. Sabía que derramar la sangre de su propia familia, y más aún la del posible hijo de un dios, atraería sobre él una ira divina mucho peor que cualquier profecía. Así que, en un acto de cobardía disfrazado de piedad, ideó un plan para deshacerse de ellos de una manera que, según él, lo libraría de toda culpa. Ordenó construir un gran cofre de madera, robusto y bien sellado. Metió a Danae y al pequeño Perseo dentro, cerró la tapa y los arrojó a la inmensidad del mar, dejando que las olas y el destino decidieran su suerte. Pero el mar, a menudo visto como una fuerza destructiva, en esta ocasión fue un aliado. Poseidón, hermano de Zeus y dios de los océanos, quizás por orden de su hermano o por compasión, guió las corrientes para que trataran con suavidad el frágil cofre de madera. Durante días y noches interminables, la caja flotó a la deriva, mecida por las olas. Dentro, Danae, con el corazón roto pero llena de amor maternal, cuidaba al pequeño Perseo, acunándolo entre sus brazos, protegiéndolo del frío y rezando a los dioses para que no los abandonaran en esa tumba flotante. Finalmente, cuando toda esperanza parecía perdida, el cofre llegó a la orilla de una isla lejana llamada Serifos. Allí, un humilde pescador llamado Dictis, hermano del rey de la isla, pero un hombre noble y de gran corazón, estaba revisando sus redes cuando escuchó unos extraños golpes que venían de la caja de madera varada en la arena. Con curiosidad y algo de recelo, se acercó y con esfuerzo logró abrirla. Su sorpresa fue mayúscula al encontrar en su interior a una mujer de belleza celestial y a un bebé sano y salvo. Sin dudarlo un segundo, Dictis los llevó a su modesto hogar. Él y su esposa los acogieron como si fueran su propia familia, ofreciéndoles refugio, comida y, lo más importante, protección. Y así, Perseo creció en la isla de Serifos, lejos de la opulencia y las intrigas del palacio de Argos. Fue criado con el cariño de una familia sencilla y educado por Dictis, quien le enseñó los valores de la honestidad, la valentía y el respeto por los demás y por los dioses. Nadie en esa tranquila isla podía imaginar que aquel niño rescatado milagrosamente del mar estaba destinado a realizar hazañas legendarias y a convertirse en un héroe eterno. Con el paso de los años, Perseo se convirtió en un joven fuerte, apuesto y decidido, con un innato sentido de la justicia
y una valentía que parecían venir directamente de su herencia divina. Aunque vivía una vida pacífica y anónima como pescador, el hilo invisible del destino seguía tejiendo su camino. La profecía que había aterrorizado a Acrisio hasta la locura seguía avanzando, lenta pero inexorablemente, hacia su cumplimiento. Lo que el rey Acrisio nunca entendió fue que al intentar escapar de su destino de una manera tan cruel y desesperada, lo único que logró fue poner en marcha la cadena exacta de eventos que llevarían a su trágico final. Su miedo fue el motor que impulsó la leyenda. El origen de Perseo estuvo marcado por el sacrificio, la protección divina y la fuerza imparable del destino. Una fuerza que ni el rey más poderoso podía detener. Y así, amigos míos, termina la historia del nacimiento de Perseo y de la profecía que selló su vida y la del rey Acrisio para siempre. Pero esto es solo el comienzo. En nuestro próximo episodio, continuaremos con las increíbles aventuras de este héroe. Descubriremos cómo enfrentó desafíos imposibles, luchó contra monstruos aterradores y se ganó con honor un lugar entre los grandes de la mitología griega. Muchas gracias por acompañarme en este viaje épico a los orígenes de una leyenda. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like a este video y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal de Universo Mitos y Leyendas aquí en YouTube y también en Spotify, para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo mito